¿Cómo dices? Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de un estudio que se llama endoscopía. Normalmente todos estamos habituados a que se hagan endoscopías en los adultos, es muy frecuente cuando tienen algunos problemas digestivos. Pero hoy vamos a hablar acerca de la endoscopía en niños, en pediatría, ¿sí? Y para eso, pues nos acompaña una especialista en el tema. Está con nosotros la doctora Adriana Salas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por supuesto, está con nosotros nuestro buen amigo, el licenciado Marco Antonio León Hernández. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches. Puesto el anfitrión del programa desde hace poquitos años, como 40 más o menos, y ya tenía él 40 cuando inició más o menos este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor Sergio. Sí, es un gusto estar con ustedes y compartir esta experiencia médica con una conocida pediatra, aparte de pediatra especialista en gastroenterología, una de las pocas que existen aquí en esta región. Es un gusto tenerla con ustedes en esta noche y en la mañana en Radio Mina. Y dentro de unos momentos estará con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Bueno, siempre es importante empezar definiendo. Vamos a hablar acerca de endoscopía. ¿Qué es la endoscopía, doctora? Ok, bueno, pues la endoscopía, pues podemos decir que es un estudio que se realiza a través de ciertas técnicas en las que nos permite ver la parte interna del cuerpo, ¿no? Tenemos así a nivel global, podemos ver prácticamente casi cualquier parte del cuerpo a través de una endoscopía, pero hablando específicamente de mi especialidad, estamos hablando de una endoscopía digestiva, que es un estudio que nos permite a través de una cámara observar la parte interna de nuestro tubo digestivo, ¿no? Hay varios equipos diferentes en los que podemos observar estos órganos, desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que bueno, se hace a través de la boca, y aparte hay otro estudio que se llama colonoscopía, en la que podemos ver desde a partir del ano, recto, el intestino grueso y una pequeña porción del intestino delgado, la parte final, ¿no? Y hay otras técnicas ya más modernas, más especializadas, tal vez no tan comunes, que también metemos una capsulita con una cámara que se llama cápsula endoscópica, y atraviesa prácticamente todo nuestro tubo digestivo, y podemos ver en muchas imágenes y hacer como un video grandote de todo nuestro tubo digestivo. Uh-huh. Ahora bien, ¿quién hace las endoscopías y qué estudios se necesitan para realizarse este tipo de procedimiento? Estudio, pues un personal capacitado, ¿no? Generalmente es un médico que llevó cierto adiestramiento en esta técnica, ¿no? Que aprendió durante su formación a hacer estos estudios. Pueden ser tanto médicos que ven niños como adultos, ¿no? Sobre todo los gastroenterólogos son los que principalmente hacemos ese tipo de estudios. En la parte tanto pediátrica como en la parte de adultos, hay cirujanos que hacen esta especialidad y aprenden a hacer las endoscopías, y hay también médicos gastroenterólogos que son ya como la parte médica, no tanto cirujanos, que lo pueden realizar, ¿no? En mi caso, pues yo soy gastroenteróloga pediatra, y durante la especialidad pues llevo este adiestramiento para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? También ya hay otras especialidades más avanzadas en donde les enseñan otras técnicas como más complejas. La otra pregunta era, ¿De qué se necesitan? Pues, ¿qué estudios? ¿qué Ya. estudios? Mm, bueno, así como principalmente, como se considera pues un procedimiento quirúrgico, lo mismo que pediríamos para cualquier cirugía, una biometría hemática, que es el estudio donde podemos ver pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cómo está nuestro nivel de hemoglobina, o sea, si tenemos anemia, nuestras plaquetas, y un estudio de coagulación. Es como lo básico que tendríamos que tener para este estudio. Obviamente, dependiendo de la enfermedad que vayamos a estudiar,
podemos pedir algunos otros estudios. ¿Para qué se realizan esos estudios? ¿Por qué finalidades? Si no se va a intervenir quirúrgicamente, o sea, ¿cuál es la función de pedir estos estudios de laboratorio? ¿Son rutinarios? Son, si no son de urgencia, sí. ¿Por qué? Porque pues el procedimiento lleva riesgos y siempre tenemos que ver en qué condición está el paciente, si está en una condición clínica adecuada para no agregarle un riesgo más a este paciente. Por ejemplo, si tuviera un problema de coagulación y yo en el procedimiento que voy a realizar necesito, por ejemplo, cauterizar una varice, por ejemplo, ¿no? O tiene una úlcera y tengo que poner algún medicamento en la úlcera, y el paciente tiene ya un problema de coagulación, pues yo le puedo proporcionar un mayor riesgo y a lo mejor tenga más sangrado. ¿Qué edad se puede hacer una endoscopía? No hay edad. Realmente a cualquier edad se puede realizar, desde bebés prácticamente recién nacidos, que es muy raro que se tengan que hacer a esa edad, pero sí se puede hacer a cualquier edad. Los equipos que se utilizan hay en diferentes tamaños dependiendo del peso del paciente, ¿no? Entonces, un equipo de adulto, que son los que normalmente tenemos como más accesibles, los podemos utilizar en niños que pesan más de 10 kilos, que generalmente son como mayores de un año, año y medio aproximadamente. Y ya para niños más pequeños tenemos equipos que son de un diámetro más pequeño, ¿no? Lo que utilizamos es un tubo que se introduce ya sea por la boca o por el recto, y hay medidas para pacientes pequeños. Hay uno que es neonatal, más o menos son 5 o 6 milímetros, y hay uno pediátrico que más o menos es como 1 centímetro aproximadamente. Ujú. ¿Cuándo hacer una endoscopia? ¿Cuándo hacerla? Bueno, hay criterios para poder hacerla, ¿no? Sobre todo, pudiéramos clasificarlas en si tenemos una urgencia o si no tenemos urgencia, ¿no? Si tenemos una urgencia, pudiera ser pues algún tipo de padecimiento que pone en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, que tuviera un sangrado, un vómito con sangre, ¿no? Un vómito abundante, que se descompensa el niño y tenemos que entrar rápidamente a ver de dónde está sangrando. Puede ser una úlcera o tener varices esofágicas y necesitar un tratamiento urgente en ese momento. O que el niño accidentalmente haya ingerido algún cuerpo extraño. Por ejemplo, hay niños que se comen pues monedas, pilas, o que toman alguna sustancia corrosiva, ¿no? De pronto dejamos mal puestas aquellos productos de limpieza que utilizamos para el hogar y el niño que ya sabe destapar botellas se lo toma y puede generar una lesión y es urgente, ¿no? Realizar una endoscopía. Y ya procedimientos que no son urgentes, que pueden ser programados y nos podemos llevar un poquito más tiempo para hacer el estudio, pues aquellos padecimientos en los que a lo mejor ya hicimos un abordaje, ya hicimos otro tipo de estudios y no logramos encontrar a lo mejor la causa de la dolencia del paciente. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, ¿no? Un niño que constantemente regurgita o tiene dolor abdominal y ya le está condicionando algún daño en su calidad de vida y que tal vez ya dimos tratamiento, ya tomamos algún otro tipo de estudios y vemos que no tiene una mejoría, podemos hacer una endoscopía, ¿no? Otro tipo de padecimientos, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo inferior, un niño con diarrea crónica o diarreas con sangre, que igualmente ya dimos tratamiento, ya tratamos de buscar la causa mediante algunos otros estudios como más comunes, más convencionales, y no logramos identificar la causa, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden ocasionar este tipo de sangrado o esta diarrea y tenemos que ir a buscar, ¿no? Mencionó algunas, pero ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes para las endoscopías? Bueno, les decía al inicio que tenemos dos tipos de endoscopía. Una que es la superior, que es a través de la boca, y por esta podemos ver pues la cavidad oral, la boca, el esófago, el estómago y la primera porción del intestino, que es el duodeno, aproximadamente 10 centímetros de duodeno, no es mucho lo que podemos ver. Entonces, serían todas aquellas enfermedades que pudieran condicionar una lesión a este nivel, ¿no?
¿Como cuáles? Les decía, el reflujo gastroesofágico, un paciente que constantemente está regresando la comida, que tiene vómitos frecuentes, esa pudiera ser una indicación. Dolor abdominal crónico, un dolor que ya tiene mucho tiempo de evolución y ya dimos tratamiento y no mejora el paciente. La anemia crónica, que también pudimos haber buscado causas de anemia y no encontramos y que ya dimos a lo mejor hierro, ácido fólico, demás suplementos y el paciente no mejora, también está indicado hacer una endoscopía en estos casos porque se ha observado que hay pacientes que tienen úlceras tanto en el estómago como en el duodeno o algunas gastritis erosivas muy severas y que esto le condiciona una pérdida continua de sangre y por eso el paciente tiene una anemia crónica, ¿no? Dentro de las urgencias decimos la ingesta de cuerpos extraños, cualquier cuerpo extraño, ¿no? Sobre todo la moneda es lo más frecuente, las de peso son las más frecuentes, no puede ser cualquier moneda, pero sobre todo se ven los niños pequeños, menores de 5 años es lo más frecuente, que es la edad como pues que no pueden discernir si es peligroso o no y cualquier cosa que encuentran van y a la boca, ¿no? Y se lo comen. Hay algunos que son más peligrosos que otros, a lo mejor la moneda no sea tan peligrosa, a menos que el niño sea muy pequeño porque sí se puede quedar obstruida, se puede atorar, objetos punzocortantes. Hay niños que se comen clavos, tornillos, que pues se le va la espina del pescado, el huesito del pollo, o que comen pilas que pues pueden generar también una quemadura por la sustancia que suelta la pila, juguetitos, juguetes pequeños, ¿no? Incluso ya tienen ahí sus restricciones de hasta qué edad pueden utilizarlo de acuerdo al tamaño del juguete. Em, no sé, palitos, piezas de lo que se encuentren, ¿no? Monedas y demás. Esos serían como las principales. O lo que decíamos, la ingesta de sustancias corrosivas. De hecho, ya actualmente hay leyes a raíz de que los niños tienden a tomar estas sustancias y a que hay mucha incidencia y hay muchas quemaduras y lesiones que pueden ser muy graves y puede incluso hasta fallecer el paciente por estas lesiones, que ya está normado que los productos de limpieza deben de contener una etiqueta que diga que es peligroso, ¿no? Y se deben de guardar en ciertos lugares, entonces también eso se ha visto poco a poco, ¿no? A lo mejor al final hablamos un poquito más de eso, que es creo que algo interesante para la población en general. Eh, Otro tipo de patologías que podemos ver son tumores, que en la edad pediátrica es raro que haya tumores de tubo digestivo, pero sí los hay, ¿no? A lo mejor es lo menos frecuente, a diferencia de los adultos. En los adultos sí es más frecuente el cáncer gástrico, colorectal, que en los niños, pero si se tiene la sospecha, pues hay que investigar si el paciente lo puede tener. Y ya hablando de la colonoscopía, que es la endoscopía baja, que es la que hacemos a través del recto y observamos el colon, pues sobre todo sangrado de tubo digestivo bajo, ¿no? Un paciente que hace popó, un niño que hace popó y sangra, ¿no? Hay una clasificación también para los sangrados y cómo podemos abordarlos, pero principalmente sería un niño que sangra de forma frecuente, que ya dimos algún tratamiento, por ejemplo, para una parasitosis y el niño continúa sangrando. Dolor abdominal recurrente, crónico, es un dolor que ya lleva mucho tiempo de evolución, estamos hablando de meses de evolución, que ya dimos tratamiento y no mejora este paciente, igual hay que investigar porque pues pudiera haber alguna lesión rara ahí, alguna inflamación o alguna tumoración también, ¿no? E incluso hay algunas alergias alimentarias severas que con el paso del tiempo, si el niño está pues consumiendo ese alimento al que es alérgico, por ejemplo, que sea alérgico al huevo y no lo saben, y el niño lleva toda su vida comiendo huevo y todos los días come huevo y todo el tiempo tiene dolor abdominal, digo, por poner un ejemplo, puede ser cualquier alimento, esta alergia puede condicionar a largo plazo que haya inflamación en el intestino, en la mucosa, y nosotros en la endoscopía podemos observar esas lesiones, podemos observar esa inflamación
y tomar también algunas muestras, algunas biopsias que nos van a ayudar como a completar ese diagnóstico, ¿no? Y hay enfermedades pues menos frecuentes que también nos pueden provocar diarrea con sangre, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, que se clasifica en dos, una se llama colitis ulcerosa y otra enfermedad de Crohn, que pues su clasificación va de acuerdo a qué área del intestino está afectando, pero principalmente el paciente tiene eso, diarrea con sangre, mucho dolor abdominal y el paciente pierde peso y puede tener anemia. Entonces es una indicación muy específica de por qué tenemos que hacer este estudio. Algo muy importante. Por natural, casi en la consulta general, como un servidor, él como pediatra, son muy comunes los dolores abdominales. En algunas veces puede ser necesaria una endoscopía, una colonoscopia. Hablar de dolor abdominal en pediatría es un mundo. Y después de la pandemia hemos tenido mucho aumento de dolor abdominal porque de lo más frecuente es algo que se llama dolor abdominal funcional, que no hay algo orgánico, algo anatómico que esté mal en el paciente. Es un poco un componente psicológico, alteraciones ahí un poco hasta hormonales, pudiéramos decir, pero más un componente psicológico, ¿no? Que el paciente a veces por cierta ansiedad, la ansiedad la manifiesta con dolor abdominal, ¿no? Este niño que no quiero ir a la escuela porque me duele la panza, ¿no? Eso. Así es. Anteriormente se decía, era muy frecuente, por ejemplo, que un niño no podía tener una gastritis, ¿no? Un niño no podía tener gastritis por estrés, porque no se estresaba. Así es. La realidad en la actualidad es que esto se ha modificado muchísimo y post pandemia ni se Más. diga, ¿no? Sí. Perdimos mucho el rumbo inicialmente en pandemia y previo, ¿eh? O sea, una vez que el país se convirtió en un país excesivamente violento, pues tenemos pláticas delante de nuestros hijos y hablamos de muertes, de asesinatos, de balazos, de secuestros, y después con el COVID de muerte, que se murió Perengano, y nunca nos detuvimos a ver cómo estaban nuestros hijos, ¿no? Y esto incrementó de manera considerable lo que menciona la doctora, este tipo de dolor que tiene un componente emocional sumamente importante. Y esto es importante, ¿no? Buenas noches. Ante todo. Un poquito retrasado, pero estamos aquí. Las emociones en los niños. Muchos no podemos negar que las emociones tienen una repercusión desde nuestra niñez, ¿sí? Y orgánicamente también. O sea, estas emociones también repercuten orgánicamente. ¿Qué tanta de los, por ejemplo, en el adulto se genera una úlcera por estrés? Es el puntilleo, no sé. ¿Es el mismo en el niño? No, en los ¿Es la niños misma imagen? Es menos frecuente. Sí llegamos a encontrar úlceras, pero es muy raro, no es tan frecuente como en los adultos. De hecho, muchas veces, incluso niños que tienen síntomas de mucho dolor, reflujo y demás, entramos y la endoscopía está normal. El estudio se ve bien, ¿no? Que es cuando podemos decir, bueno, pudiera ser algo funcional, ¿no? Lo que decíamos. Componente emocional. Componente emocional. Así es. Y es que- No es tan frecuente. Y es que también es complicado, como lo mencionaba, ¿no? El clásico, me duele la panza para no comer, me duele la panza para no ir a la escuela. Entonces, esto es importante. Yo siempre le digo a los papás, siempre hay que creerle a nuestros hijos, siempre. Pero en caso de síntomas como esto, tiene que haber compatibilidad. Es decir, si mi hijo me dice, me duele mucho la cabeza, no quiero hacer tal actividad porque me duele mucho la cabeza, pues es un niño que va a estar en posición fetal, va a estar acostado, con la tele apagada, la luz No va apagada, a comer. incómodo, pero si dejó de hacer la actividad y está jugando videojuegos, tiene la tele prendida, definitivamente no le duele la cabeza. Así es. Y lo mismo pasa con el dolor abdominal. O sea, si realmente si le duele la pancita, pues no va a querer comer la golosina favorita, no va a querer comer absolutamente nada porque realmente le duele. Entonces es muy común el dolor o el pretexto del dolor para no hacer algo. Vuelvo a repetir, siempre hay que creerles, pero tiene que haber
datos compatibles O sea, con una esto. concordancia. Una concordancia, efectivamente, ¿no? Tiene que ser concordante. Desde el punto de vista del psicólogo. Sí, yo creo que es importante estar atentos a eso, ¿no? Sobre todo a la parte del chantaje, la parte de la manipulación. Entonces yo creo que ahí los padres sí estamos muy atentos porque pues de una manera pues no agradable pues aprenden de lo que ven, ¿no? Entonces ahí es donde los hijos también empiezan a desarrollar ese tipo de situaciones que no van acorde con los síntomas que puede haber de una enfermedad o de un padecimiento. Adri, regresando un poquito, tocaste algo que es de suma importancia y me gustaría que se recalcara mucho, aparte de que vas a hablar del consumo de sosas, de productos corrosivos, las pilas. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver al sobrino, al niñito ahí con una pila en la mano o en la boca? ¿Sí? Inclusive de chamacos, más de uno, pusimos la lengua en la pila para el toquecito, ¿no? ¿Sí? O que niños jugando con pilas de relojes. ¿Qué tan importante y qué tan peligroso es la ingesta de una pila y por qué? Sí, es muy peligroso. De hecho, es una de las urgencias endoscópicas más frecuentes, sobre todo en niños pequeños. Decía, la edad más frecuente es en menores de 5 años. ¿Y por qué a esta edad? Bueno, dos cosas. Uno, porque el niño se mete todo a la boca a esta edad. Están explorando y tienen la curiosidad. A veces nada más la traen ahí, pero llega y se les va. No se espanta, anda corriendo y se les va. O conscientemente la degluten. Y la otra porque anatómicamente, pues el esófago es pequeño y entonces la pila entra y se queda atorada. Se atora en el esófago, sobre todo entre la primera y segunda porción del esófago es en donde se queda atorado. Y la pila puede ocasionar lesión por diversas formas. Una, por la presión que hace, ¿no? Se quedó atorada y la presión que está haciendo adentro del esófago donde se quedó, eso puede generar una úlcera. Ahora, también las pilas contienen ciertas sustancias que se liberan con la humedad y eso genera quemadura también, ¿no? Y la carga que tiene la pila, si son pilas nuevas, pues más rápido genera la lesión. A veces nos ha pasado que agarran una pila que ya ni tenía carga y a lo mejor no tenga una quemadura tan importante, pero sí la va a tener, ¿no? O va a tardar más en hacer la quemadura. Y pues llegan a generar una úlcera, una quemadura y puede perforar el esófago y son rápidos, o sea, deberíamos de hacer la endoscopía en menos de 2 horas, ¿no? De que ingirió la pila, porque puede lesionarse mucho, perforarse y puede fallecer. ¿Qué tan grave es una perforación esofágica? Es muy grave, puede fallecer el paciente. Depende del grado, ¿no? Para todo hay grados, pero a veces puede ser nada más una unión y generar una fístula, que es una unión entre el esófago y la tráquea, que están pegaditos uno con el otro, y luego pues el contenido del estómago come algo y se puede ir hacia el pulmón y pues generar una lesión importantísima a nivel pulmonar. Y recordemos todos que todos tenemos pilas viejas en el control remoto, de repente por ahí algo perdido, no jala, le pegamos al control, no funciona, decidimos abrirlo y las pilas están sulfatadas, tienen esta sustancia verdosa, a veces blanca, ¿sí? Pasa mucho en los carros, por ejemplo, en las baterías. Todo eso es secundario a la humedad. Obviamente el esófago está húmedo, estamos a trague y trague saliva. A eso sumemos la acidez que tenemos dentro de la panza. Esa reacción química es muy rápida. Sumado a la carga que está pegando el polo negativo con el positivo, está calentando. Entonces, eso es una perforación que puede ser de lo más grave y, como bien dice la doctora, desafortunadamente es súper rápida la lesión y el actuar, los protocolos marcan antes de las 3 horas, ¿no? Tiene que ser súper ya. Se está tragando la pila y estamos yendo. El problema es que no tenemos luego dónde, ¿no? Vas a la institución de salud, vas a la institución pública, la endoscopía, pues aquí no hay, ¿no? Te tienes que ir al hospital Perengano y pues ya terminó el turno, a ver mañana, vamos a hacer monitorización y empezamos con las radiografías de arriba a abajo a ver si avanza o se queda ahí, ¿no?
es desafortunadamente una urgencia real. Ajá, y algo también bien importante es que se puede llegar a confundir si la mamá, el papá o quien estaba cuidando al niño no vieron qué fue lo que se comió. pegó? Puede ser que sea, o sea, piensan que sea una moneda porque lo primero que hacemos cuando llega un niño con sospecha de que se comió algo es tomar una radiografía y se ve igual, bueno, muy parecido. Sí hay ciertas características que como médico tenemos que conocer para decir, esto es una pila y esto es una moneda. Pero quien no tiene esa experiencia puede confundirse y decir, ah, es moneda, le va a pasar, ¿no? Tiende luego, a veces hay quienes dicen, ah, sí, va a pasar y la va a evacuar. Y no, resulta que era una pila y había que sacarla rápido. Entonces, sí es importante, primero, saber qué se comió el niño y otra, pues tomar una radiografía antes, ¿no? Para saber eso. Y entonces, desafortunadamente, no podemos prevenir los accidentes. Eso es imposible, ¿sí? De hecho, hubo un curso de la Academia Americana de Pediatría que se llamaba así, Prevención de Accidentes. Se cambió el nombre porque los accidentes no se previenen. Se previenen las lesiones. Entonces ahora se llama prevención de lesiones. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las lesiones? Ojo, nuestros hijos no pueden jugar con pila nunca. No tenemos que tener desarmadores a la mano en niños pequeños ya cuando hay juguetitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la curiosidad y lo van a hacer, y lo van a probar y lo van a explorar. Yo no puedo decir, no pasa nada en mi casa. No, sí pasa y pasa en todas las casas. Pues tenemos que tener mucho cuidado con las pilas que ya no se usan, se tienen que guardar en una parte muy alta y llevarlas al desecho ideal de pilas. No se echa a la basura, no se tiran porque contaminamos, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia y por eso me regresé un poquito a la parte de las pilas. Volvamos a la endoscopía. Es un procedimiento. ¿Se requiere de anestesia para realizar este procedimiento? Sí, en los niños sí. En adultos, bueno, quienes alguna vez se han hecho, se las pueden hacer ahí despierto y con una, una sedación más o menos suavecita, ¿no? A veces hay quienes los hacen despiertos. Sí, yo me acuerdo que cuando Se iniciaron las puede. endoscopías, nada más un poco de lidocaína y ya iba, ¿no? Y de glute. Y por arriba y por abajo era igual, o sea, no había una Sí. sedación. Ahora ya con Ya tienen sedación, más pues, ¿no? compasión. Sí. Siempre las mamás, cuando en este caso usted que ve niños como gastroenteróloga, pediatra, tienen mucho miedo a la anestesia, porque muchas veces dicen, ¿qué tal y si queda en la anestesia? ¿Qué tan riesgosa es una anestesia para una endoscopía? Bueno, la anestesia que se utiliza no es profunda, o sea, sí es una anestesia general porque el niño se tiene que dormir, o sea, lo dormimos con medicamentos, pero no es una sedación profunda, o sea, es diferente a una cirugía, por ejemplo, no sé, abdominal así muy grande o de corazón que te duermen y te intuban. No, es una anestesia, digamos, moderada. Una dormidita normal. Una dormidita. Pero sí, obviamente cualquier medicamento que sea introducido en nuestro cuerpo puede tener una reacción, ¿no? Cualquiera. La anestesia que se da generalmente es a través de la vena, en ocasiones con algún gas especial para dormirlos, y siempre se está monitorizando al paciente durante todo el procedimiento, ¿no? Se tiene que tener un monitor y se está vigilando, pues hay un anestesiólogo que está encargado, no, el Sí, anestesiólogo está ahí. Creo que es de suma importancia, lo menciona la doctora, decir que todo medicamento tiene riesgo. Todo medicamento tiene riesgo. Desde el paracetamol que vos te vas a comprar en la tienda sin receta, la aspirina, ¿sí? El medicamento antigripal, cualquier medicamento nos puede tener una reacción. Eso es definitivo. Por eso, cada vez que se hace un procedimiento, se firma un consentimiento informado. En el consentimiento informado se le pone todas las complicaciones que pueden ser propias de cualquier medicación o de cualquier procedimiento. Eso es definitivo. ¿Tiene riesgo? Sí, como todos. Pero si hablamos de qué tiene más riesgo o menos riesgo, pues esta sedación tiene menos riesgo que una sedación profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque no paralizamos los músculos respiratorios. Hay medicamentos, hay procedimientos donde tenemos que paralizar completamente todos los músculos para poder
o que los cirujanos puedan operar de buena manera. En este caso, no se necesita eso. Adelante. Y bueno, y también quiero agregar que es importante que el niño se anestesie siempre, porque lo que se necesita es que no se mueva, que el paciente coopere. El niño nunca va a cooperar. Por naturaleza. Y entonces el adulto a lo mejor pues se aguanta, pero el niño no. Y también para que no recuerde lo que pasó, ¿no? Porque puede ser traumático para el niño este procedimiento, ¿no? Aunque generalmente no es algo doloroso en sí, pero pues para que no le confiera, si hasta por poner inyecciones se Claro. traumatizan los niños y después ya no quieren ni entrar al consultorio, ahora imagínense una endoscopia, obviamente pues hay que sedarlo para que el niño no recuerde lo que pasó. Le preguntan a la doctora que si gusta café. Vamos a la cámara, adelante. Bueno, ya hablando de la para el paciente que se va a realizar la endoscopia, ¿alguna preparación especial para el paciente? Depende del estudio. Lo ideal, pues, el ayuno, ¿no? Como cualquier procedimiento. Obviamente va a depender de la edad y de lo que coma el paciente, ¿no? Si es un lactante, un bebé que solamente toma leche, 4 horas. No, o sea, no ¿Cuál sería le la pido más. indicación en un lactante? ¿Cómo? ¿Cuál sería la Para indicación? endoscopía. Para endoscopía, puede ser, son las mismas básicamente, sangrado de tubo digestivo, el dolor abdominal pues no lo podemos valorar en un paciente, que sospechamos que tenga varices esofágicas, por ejemplo, hay ahí por ahí un padecimiento que es la atresia de vías biliares, Sí. que generalmente pues tienen cirrosis y tienden a tener varices esofágicas y son niños muy pequeños, de meses, y ya tienen varices, a 5 o 6 meses de edad tienen varices, ¿no? Mm, ingesta de cuerpo extraño, que también se ha dado. Me tocó alguna vez un bebé de 5 meses, pulseras. un arete, precisamente. Las famosas pulseras. Así es. Y pues el sangrado también, ¿no? Que pudiera ser bajo, sangrado de tubo digestivo bajo también. Y bueno, también hay algunos que son, no solo es entrar y ver, sino también podemos hacer algunos procedimientos que igual hablaremos más adelante, pero hay un padecimiento que es la atresia esofágica, que pues es una malformación con el que el bebé ya nace, Viene cerrado el viene esófago. cerrado el esófago, se corrige con cirugía, pero después de cierto tiempo hay que hacer dilataciones, entonces también en ellos se puede hacer, aunque sean pequeños. Alteraciones en la mecánica de dilución. Mm, Cuando haces manometría, ¿cómo las hacen? ¿También por endoscopía? También se puede hacer, o sea, podemos hacer inicialmente una endoscopía y si no hay alguna lesión, a veces la endoscopía nos sirve como para medir el tamaño la longitud del esófago, lo largo, y ya más o menos medir a dónde va a quedar la manometría. Ok. Así es. Como lo acabas de mencionar ahorita, ¿la endoscopía únicamente se realiza para generar un diagnóstico o también sirve para dar tratamiento? No, sirve para las dos cosas. De hecho, es endoscopía diagnóstica y terapéutica, ¿no? Es como el nombre correcto de llamarla. La endoscopía diagnóstica es aquella en la que solo yo voy a entrar y voy a ver las estructuras y puedo ver si hay lesiones, si está normal, si hay un cuerpo extraño, demás, ¿no? Y también en la endoscopía diagnóstica yo puedo tomar biopsias, es decir, el tubo del endoscopio que metemos, que es un tubito donde va una cámara y una luz, hay un orificio donde nosotros podemos meter algunos accesorios y dentro de estos unas pinzas pequeñitas que tomamos biopsia, que es un pellizquito de mucosa, es una cosita de nada, Sacamos un ¿no? pedacito de carnita Pedacito, chiquita. muy pequeñito, menos de 1 milímetro, o sea, es una cosita de nada. Y eso me permite a mí estudiar esa muestra que tomé y poder determinar si hay alguna enfermedad como tal. Por ejemplo, de lo más frecuente, el Helicobacter pylori, que nos puede ocasionar gastritis en algunos pacientes reflujo. Yo con esa muestra puedo ver si el paciente tiene esa bacteria, que es el Helicobacter. Es importante que sepamos que
el estudio histopatológico, patológico es el diagnóstico definitivo prácticamente de todo. Es decir, yo puedo decir que mi paciente tiene tal cosa, pero el diagnóstico definitivo generalmente lo da patología en estos casos. ¿Qué significa eso? Como dice la doctora, un piquetito, jalamos un pedazo de carne, esa carne se manda con un especialista que se llama patólogo. El patólogo lo que va a hacer es hacer vistecitos muy pequeñitos de ese corte, de ese pequeño pellizquito, y los va a poner a unas laminillas, ¿sí? Unas especies de cristales, y lo va a ver al microscopio. Y en el microscopio va a ver qué tipo de lesión tiene y con qué es compatible. Entonces, los diagnósticos definitivos de biopsias que hacen con endoscopías los dan los patólogos. Y es decir, este pedacito de carne se manda a analizar y me da un diagnóstico específico para el cual se va a requerir pues cierto tratamiento, ya sea operar, tomar, etc, etc. Ahora bien, se habla de las indicaciones. ¿Para qué se hace una endoscopia? ¿Existen contraindicaciones a quienes no se le debe realizar este estudio? ¿Hay contraindicaciones para una endoscopia? Sí, bueno, me regreso tantito. Sí, claro. Decíamos, bueno, de la endoscopia diagnóstica es esta, y está la terapéutica, que también podemos hacer algunos procedimientos a través de la endoscopía, ¿no? Por ejemplo, la situación de las varices esofágicas. La varice esofágica son venas, que todos tenemos venas ahí en el esófago, pero están dilatadas, están gruesas. Imagínense las varices que luego nos salen en las piernas y que se ven, bueno, así, pero dentro del esófago. Entonces, estas varices cuando se dilatan mucho pueden llegar a sangrar, y es un sangrado muy, muy importante, ¿no? El paciente puede hasta fallecer por este sangrado, ¿no? O estar en una condición muy grave. Entonces podemos hacer algunos procedimientos como ligadura, poner unas ligas especiales ahí en la varice para que ya no sangren o para que disminuyan su tamaño, o inyectar algún medicamento especial para esclerosar, así es, estas varices, ¿no? Como, digamos, como que las quemáramos, por así decirlo, o endurecer, así es. Ujú. Podemos también, por ejemplo, si hay una úlcera, también poner algún medicamento para ayudar a que no sangre. Una úlcera que está sangrando, una úlcera que ya sangró y ya está cicatrizada, pues esa no le hacemos nada, pero una úlcera sangrando sí. Si tenemos, por ejemplo, pólipos, que son unas bolitas de carne que salen ahí, ¿no? De la misma mucosa se forman bolitas. Y en los niños es muy frecuente, sobre todo los niños que tienen estreñimiento crónico, pueden tener esas bolitas y tener sangrado. Las podemos quitar también a través de la endoscopía. Hay varias técnicas, pero lo que hacemos es como lazarlo con un asa especial y quitarlo, ¿no? Arrancarlo, quemarlo, cauterizarlo y traernos. ¿Hay un riesgo al realizar estos procedimientos? Por decirlo, cuando retiran un pólipo. Sí, puede haber sangrado, sobre todo sangrado. Y si es muy profundo, podemos perforar, ¿no? Obviamente, pues hay una técnica para hacerlo, para disminuir ese riesgo. Ujú. Bueno, también de los procedimientos que hablábamos, podemos ayudar en la nutrición del paciente. Un paciente que tiene una desnutrición severa por alguna condición en especial y que necesita algún tipo de sonda para alimentarse, que es un paciente que no puede alimentarse por la boca, podemos colocar también sondas a través de la endoscopía. Por ejemplo, alojarlas en el yeyuno, en el duodeno, para que por ahí se alimente el paciente, o incluso sondas de gastrostomía percutánea se llaman. Una sonda de gastrostomía es aquella que ponemos a través del abdomen, de la piel, y queda una sondita ahí, un popotito, y por ahí se alimenta el paciente. También se pueden poner por endoscopía. Ujú. Y es menos invasivo que hacer la cirugía abierta y todo. Ujú. Quedamos en las contraindicaciones. Contraindicaciones, principalmente que el paciente esté inestable, ¿no? Que sea un niño que a lo mejor está hospitalizado muy grave y que el procedimiento le pueda configurar más, bueno, dar más gravedad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté en estado de choque, que es un paciente muy grave, que tiene su presión baja, o está con un sangrado muy intenso, en ese paciente no se puede hacer. Que tenga alteraciones en la coagulación importantes, pues tampoco se puede hacer en ellos.
que haya comido recientemente, o sea, que no cumpla con el tiempo de ayuno, que decíamos, ¿no? En los lactantes, pues 4 horas, si ya comen sólidos, 8 horas por lo menos. O que no hayan tenido una preparación adecuada. En las colonoscopías, el paciente tiene que tomar una cantidad de laxantes impresionante para poder limpiar el intestino, y si este intestino no está limpio, pues no va a servir de nada el estudio, porque no vamos a poder observar de forma adecuada las estructuras. Entonces, Esos estudios son caros. Sí, sí es caro. Si lo comparamos con estudios de imagen convencionales como un ultrasonido, una radiografía, una tomografía, pues sí, son estudios caros, pero pues hay que considerar que es un estudio que a lo mejor nos dé un poco más información y que podemos incluso llegar a hacer algún procedimiento. Puede salvar vida, como usted lo mencionó. Yo Así creo es. que vale la pena. Más o menos en cuánto oscilan. No, no es publicidad, pero más o menos en cuánto oscilan. Dependiendo de la zona, Dependiendo del gastro. del gasto, de la zona, de la región, del gasto, Del hospital. del hospital, si es un privado, no sé. Yo mínimo, por ahí unos 8,000, mínimo, nada más entrar a ver, ¿no? Ya si hacemos procedimiento, cada procedimiento pues se va aumentando el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se tienen que comprar los accesorios especiales para cada procedimiento. Si hago una ligadura, pues lo que compro es para ese paciente y ya no se puede volver a utilizar en otro. Claro. ¿Hasta qué precio podría llegar esto de esto? 20, 25, 30, dependiendo del hospital. Sí, claro. O sea, estamos hablando de un hospital local, la ABC, por ejemplo, ¿no? Inclusive en las mismas clínicas, por ejemplo, no es lo mismo Médica Sur de Santa Fe que Médica Sur de, no sé, que está por periférico, no sé, por decir algo, ¿no? Es la misma cadena de hospitales, pero los costos son diferentes, dependen mucho de la zona. Entonces, vaya, el procedimiento tiene su costo, uno por el entrenamiento, ¿no? O sea, y pues es una cámara, estamos viendo en vivo la lesión, en vivo el procedimiento, a diferencia de un estudio de imagen que pues va a depender de lo que interprete la persona. Aquí si vemos negro es negro, o sea, no hay manera de que sea gris, ya lo vi, es negro, ¿no? Ya vi que la lesión es redonda, no hay manera entonces es más fidedigna, ¿no? El tipo de lesión. Yo creo que a fin de cuentas es una intervención, ¿no? Yo creo que ahí es Sí, donde definitivamente, ¿no? ya Y los costos se aparte, elevan. pues los gastos, ¿no? Si hay que utilizar un anestesiólogo, pues hay que un anestesiólogo, una enfermera, o sea, son más personas, a diferencia de una radiografía, un ultrasonido que solo lo hace el médico radiólogo, ¿no? Sí, en pediatría es un equipo quien hace la endoscopía, ¿no? No solamente es el gastro o el endoscopista, pues necesitas un anestesiólogo, una enfermera que esté apoyando tanto al anestesiólogo como al médico que está haciendo el procedimiento. Y generalmente hay técnicos que se especializan en los procedimientos, ¿no? En asistir, agarrar las pinzas, abrirlas, cerrarlas, pasarte el material y demás. Entonces sí, pues es todo un equipo al que pues también cobra sus honorarios. Claro, claro. Eso Así no, es. no hay. O sea, todos estos procedimientos de mínima invasión, que como ustedes ya saben, es mínima invasión, pero obviamente es un procedimiento quirúrgico, en el cual el paciente ahorita lo hacen y a ratito se va a ir a casa, ¿verdad? Pero requiere todo un protocolo bien diseñado, correr los mínimos riesgos, que esté bien indicado, correr esos riesgos, ¿verdad? Y dependiendo del procedimiento que hay, porque muchas veces podemos iniciar con un diagnóstico y terminar con otro, ¿sí? Y va a depender lo que se haga o lo que se encuentre la recuperación o en el posoperatorio del paciente. Creo que el tener estas alternativas para nuestros niños actualmente acá en la región es algo pues, muy benéfico, ¿no? Regularmente yo recuerdo que muchas de las endoscopías, al menos en el hospital donde ya estaba, pues era un problema porque
pues, no hay de fin de semana, no hay no, y después es que el pediátrico ya no tengo pequeño, pues endoscopio pequeño para hacerlo, y era un problema, y si no estaba en una porción en el cual con una pinza podríamos jalarlo, pues ya no había alternativa más, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántas veces nos ha tocado en los hospitales, pues el pobre de la moneda, ¿no? Que la tiene acá arriba y pues pobrecita, ahí lo tenemos hasta que vamos de alta. Ya va a bajar, señora, ya va a la mitad. Dele un bolillo. Dele un bolillo, ¿no? O sea, eso es real. Sí, eso es real. Sí, es real. Real. Es que O sea, crea bolo, pues, ¿no? ¿no? Crea bolo. Crea bolo alimenticio. Entonces, es frecuente que más de la mitad, más de la tercera parte de los cuerpos extraños en un hospital como los de nosotros, de nuestra región, pues ahí se queden, ¿no? A la bendición de Dios que vayan avanzando y lo vamos monitorizando. Cuando hay la opción de entrar y sacarlo, pues, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, dice Sohem. Importante saber a dónde correr. Sí, definitivamente. Estamos hablando de niños, pero Claro. bueno, tenemos al ginecólogo experto. ¿Existe contraindicación para endoscopía en una mujer embarazada? Siempre y cuando haya una indicación real, ¿no? No existe ninguna sola indicación, ni por arriba ni por abajo. No, Todo no. es lo mismo. Obviamente el hacer un procedimiento siempre lo tenemos que justificar muy bien, ¿no? Es una paciente que tiene sangrados rectales frecuentes, que me está complicando el embarazo, que está deteriorando un estado de salud de ella. Bueno, ok, adelante, ¿no? Hay que proceder a realizar un diagnóstico oportuno. Va a depender de la edad gestacional, las medidas, porque ya tenemos un embarazo de tercer trimestre, pues ya mejor me espero, Sí, claro, deja pues, que ¿a dónde voy a termine, pasar, ya. no? Sí, pues, no es imposible realizarlo. Pero si es en el primer trimestre, pues yo creo que no hay ningún problema. Después de las 12 semanas, el feto puede, después de la organogénesis, realmente que esto se lleva a cabo en las primeras 8 semanas, nosotros como fetos ya podemos tolerar muchas agresiones, siempre y cuando sean justificadas. Y esto es lo más importante, ¿no? O sea, que esté justificada. La endoscopía no está indicada en todo. No porque le duela la panza al niño y ya un tratamiento no funcionó, significa que lo va a hacer una endoscopía. Pues no. Que debe haber ampones que así lo hagan. Así es. Así es. Que debe haber ampones que endoscopía. Y así ¿no? es. Sí, o sea, igual lo mismo decía la doctora, o sea, un sangrado, un niño que sangra, que tiene una evacuación sanguinolenta por ahí, de primera intención no vamos a hacer una rectosigmoidoscopía o algo, ¿no? Primero vamos a buscar las causas más frecuentes por las cuales puede tener evacuaciones disentéricas, ¿no? Alguna bacteria, algún parásito, y con base en eso, si no hay, vemos ahí el anito, revisamos que no haya un desgarrito, una fisurita. Casos raros, cuerpos extraños. Sí. Sí, entonces, Sí, hay. Usted como gastro debe haber visto. y entonces, pues hay que pasar por todo eso antes de intentar hacer una endoscopía. No irnos de lleno a algo tan... No, el que sea un buen estudio, ¿sí? Con pocos riesgos, entre comillas, no lo hace abierto para todo, pues. Bueno, yo creo que en ese sentido es importante comentarlo, el protocolo que se debe llevar, porque obviamente un padre con miedo, pues va a ser, pues va a seguir las órdenes de la persona que lo va a atender, ¿no? Y si indica eso, pues el padre lo va a hacer. Entonces sí es importante que existe un protocolo para antes de llegar al estudio, ¿no? En medicina nos basamos en guías y en estos protocolos que mencionas, ¿no? No es de que, ay, ya porque yo quiero hacerle la endoscopía se la voy a hacer. No, para todo hay guías y las guías nos dicen, primero le tienes que hacer este estudio, luego este otro, o darle este tratamiento, si no mejora le voy a hacer esto. Y en ese algoritmo que seguimos, ya en un punto dice, ok, aquí ya toca la endoscopía, ¿no? Pero no es como que lo primero. A lo mejor lo primero que sí voy a hacer, pues si el niño se comió una pila, pues ahí sí. Sí, claro. Esa es una urgencia. A mí me parece eso increíble y
información precisa por el riesgo que hay, ¿no? Es un riesgo muy alto de que la vida del niño está en juego, pues, que se tiene que hacer algo inmediato. Y aquí me gustaría volver a tomar lo que mencionaba la doctora de la ingesta de cáusticos. Es frecuente que seguimos siendo muy irresponsables. En la botellita del refresco guardamos productos, llámese como se llama. Los productos pero a los nombres granel los dijo también. usted y lo va a pagar usted. Entonces, guardamos solventes, guardamos cuanta cosa en envases que no deben guardarse. Y viene el menor y pum, se lo toma, ¿no? O ya se comió la pila. ¿Y qué hace el papá? Oye, tu hijo se comió la pila. Órale. Y le metemos el dedo para que vomite, ¿sí? Se tragó el solvente, la sosa cáustica, se echó un trago. Y órale, que vomite, dale leche. ¿Qué tan adecuado es esto y qué pasaría en estos casos? Sí, no, bueno, es algo bien importante, ¿no? Lo que sea, inicialmente hay diferentes tipos de solventes o de líquidos o productos que utilizamos y que tenemos en el hogar todo el tiempo, ¿no? Y depende de la acidez o alcalinidad. De hecho, los alcalinos son los más peligrosos que los ácidos porque tienen una lesión más profunda. Tendemos a guardarlos en botellas o compramos estos productos a granel, ¿no? El que pasa ahí en la camionetita y vende la marca que ustedes quieran y no sabemos realmente qué concentración tiene. Generalmente los productos a granel tienen mayor concentración de álcali o de ácido comparado con los productos comerciales, porque esos no están regulados. Entonces, son más peligrosos los productos a granel que los que compramos en el súper, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Siempre vienen en botellas de refresco y tienen colorcitos bonitos y el niño lo ve y cree que es refresco. Huele rico, ¿no? Y ajá, o no tienen un mal olor o un mal sabor y va el trago, ¿no? Está contraindicado hacer vomitar a cualquier persona, llámese niño o adulto, que ingiera un cáustico, ¿no? Siempre dicen, pues si se lo tomó, que lo vomite para que no siga quemando. Error. El líquido quema cuando entra y quema cuando sale, ¿ok? Y luego lo hacen vomitar 3, 4 veces. Imagínense, ¿cuántas veces ya pasó? Si a lo mejor se iba a quemar un 10%, ya se va a quemar un 50% porque estuvo vomitando y estuvo sacando y pasando ese contenido. Entonces, Pero le di no. leche. Tampoco se ha visto que haya un efecto realmente. Claro, no se neutraliza con la leche, ¿no? Lo que tienen que hacer es ir a un servicio de urgencias, el que tengan más cerca, siempre acudir a un servicio de urgencias, y pues si se dispone de una endoscopia hay que hacerla. También tiene sus tiempos en qué momento se debe de hacer, pero sí se tiene que hacer una endoscopia para revisar qué lesión pudiera tener. A veces hay lesiones desde la boca. Ya desde la boca se ve roja o placas blancas, ya se empiezan a ver algunas úlceras y pues si así está la boca, ¿cómo puede estar adentro? O a veces no hay lesiones en boca y adentro porque le dieron el trago muy rápido y adentro sí tiene lesiones. Y también puede tener pues úlceras severas que a largo plazo pueden hacer estenosis, que es una cicatriz interna y se cierra el esófago y en 3 semanas ese niño va a querer comer y se le va a quedar atorada la comida, ¿ok? Y ya es algo más complejo, ¿no? Que pudimos haber a lo mejor evitado no haciendo vomitar al niño. Y también pues para los médicos que nos escuchen hoy, ¿no? También muy frecuente pues el carbón activado que por ahí luego se ocupa en los hospitales para neutralizar algunas sustancias, está contraindicado, no se puede utilizar. No. ¿Por qué? Porque si le ponen el carbón activado ya no le puedo hacer la endoscopia porque no voy a ver nada. ¿Ocurre todo? No, Es que todo es negro. Tapiza negro. Negro. Ok. Ya no No hay permite. manera de verle. Tapa la lente. Entonces, se ocupa, pero obviamente primero tenemos que hacer La se tiene endoscopía. que hacer la exploración previa. Ok. Reviso y ya Las veo. sales de bismuto. También. ¿Y También. entorpece la endoscopía? No digo el nombre, es el más común que es color rosado. Tanto por la coloración, sí, o sea, generalmente el bismuto
Fíjese, no me ha tocado ver que lo ocupen tanto. Yo he visto más el carbón activado, pero sí, o sea, pues hasta lo venden comercialmente, ¿no? El bismuto, y por ahí una marca conocida. Pero sí, pues si queda pintada el esófago, pues no me va a permitir ver, ¿no? Cuando hacemos la endoscopía, sí podemos, introducimos aire y podemos lavar. También podemos echar agüita, ir lavando la lesión, pero pues si es mucho lo que tiene dentro, pues Imposible, imposible lavar con todo. con el carbón activado se hace un lodo. Es como trate usted de limpiar los restos de la carne asada, del carbón, Del carbón. el polvo. O sea, por más que lo barra, es un manchadero por todos lados. Así es. Qué bueno. Y bueno, y también otros objetos que también son peligrosos son los imanes. Sobre todo si se comen más de dos. O bueno, más de uno. Más de uno, más de uno. Si se come uno y no tiene punta, no hay problema. Lo va a evacuar, si no es muy grande. Pero si son dos imanes, por dentro se pueden unir entre una asa y otra y perforar, ¿no? Entonces, por ahí hay juguetitos de pulserita, cuentitas, y el niño se come una y luego se pasa a otra y luego otra, y adentro no les cuento. Sí, no, es peligroso. Y de verdad que tenemos muchas prácticas. La famosa pulsera para el espanto y todo. Ahora que vienen muchas metálicas, las comen, los bebés se las comen, las separan, empiezan a morder, a morder, a morder, quitan los nudos y se van. Por eso hay que dar mejor el ojo de venado. De venado. Fíjate, Ya calienta el- mi sobrino, mi familia paterna es de Chiapas, ya sabes, las famosas pulseras de ámbar. Ámbar. Mi sobrino, el mayor, me parece que sí fue el mayor, su pulsera de ámbar, y de repente mi hermana otra la pulsera y encuentra por ahí el listón rojo. Nada más. Y a los pocos días empieza a salir la primera, la segunda cuenta, la tercera cuenta de que salieron, ¿no? Caminaron. Pero aquí lo peligroso es que se puedan ir hacia vía respiratoria también, ¿no? Se vayan en lugar de irse hacia el tubo de la panza, se vayan hacia el tubo que va hacia el pulmón. Eso es siempre, siempre, siempre peligroso. Entonces, ya quedaron claras varias cosas. Pilas. Casa, pilas, pilas, pilas. Prohibidísimo que los niños jueguen con pilas, prohibidísimo dejar pilas mal puestas, desarmadores. Los niños son curiosos por naturaleza y si la pila del carro le falló, la va a querer cambiar, la va a querer mover y más si ya aprendió que le pegamos al control remoto, el cambio, todo va a la boca, pilas, peligrosísimo. Y productos de limpieza del hogar, solventes, todo tiene que ser bajo llave o muy arriba donde no pueda alcanzarlo un niño. Y yo sí quisiera hacer un hincapié aquí. Recordemos que a veces los juguetes salen muy caros y muy baratos también, ¿no? Todo lo que está saturando a la globalización y lo que está saturando el mercado del juguete, actualmente los juguetes chinos, ¿verdad? Esos no tienen regulación. Y ellos, darle un juguete de estos a un niño que apenas empieza a reconocer, a llevarse, está en etapa oral, en la cual se lleva toda la boca, que tengan pilas, que tengan ciertos artefactos, porque si tú vas a comprar un juguete de norma, o sea, con normatividad, están bien especificadas las edades en las cuales debes de jugar con ellos. Y están bien especificados lo que debe y lo que no debe de tener un juguete en ese aspecto, ¿no? Pero pues muchas veces quieres dar un regalo y vas por el muñequito que hace así, ¿no? Chino, pero tiene pilas o tiene otros artefactos que no tienen una regulación realmente para estos niños y esos son los que pueden crear un riesgo mayor. Lo platicábamos alguna vez cuando hablábamos de juguetes. Todos los juguetes tienen edades. Pero el papá quiere regalar el carro bonito, el grandote, pero resulta que es 2 años. También es inteligente, se lo puedo dar desde antes. No, la regulación y la norma es precisamente por seguridad la mayoría de las veces. Entonces es importante leer perfectamente las instrucciones de cada juguete y las edades en las que viene. Y si un juguete que tiene pila, un juguete que anda, que requiere cierta conexión eléctrica, no está regulado. Y obviamente termina siendo bastante peligroso. Bueno,
algo más que deseen agregar, que quieran preguntar. Aquí, mire, Pérez Mariel dice, en el caso de que ingieran pastillas o cápsulas, ¿ahí es necesaria la endoscopía? Ujole. No, No, ahí es importante No. saber qué tomó. no, Saber qué tomó. no, generalmente eso no, porque pues el efecto es otro, ¿no? No voy a entrar y sacarla porque seguramente ya no la voy a encontrar. Entonces, Sólidos. no. Antes se vendían unas dulces de corazones, son sólidos y se pueden atorar. También en la endoscopía. Los objetos que son orgánicos se van a disolver con el ácido. Ok. Sí, Huesitos. se van a absorber completísimo. Se van. ¿Hay alguna, en la actualidad, alguna controversia con las gomas sintéticas que se utilizan para los chicles? Oye, sí. Ajá. Las gomas Sí, sintéticas qué horrible, que se utilizan ¿no? en la actualidad para los chicles pueden no disolverse con los ácidos, pero tampoco es necesario entrar y Pero sacarlos, no se va a porque van a salir por la cola tarde que ok. temprano. ¿Sí? Pero bueno, existe una creencia popular que pues esas bolas se te van a pegar y en algún momento no va a circular. Los chicles antiguos que ustedes masticaban y se iban deshaciendo en la boca nada más después de masticarlo mucho tiempo, esos siguen teniendo goma natural y eso se deshace. Pasan por el ácido gástrico y se hacen pedazos, es potente. ¿Sí? ¿Pudiéramos comparar la potencia del ácido gástrico con una sosa? ¿Qué tan potente sería? ¿Menor, igual, mayor? ¿Qué tanto derretiría? Si agarro un filete y le pongo ácido gástrico, ¿se deshace, no se deshace? ¿Qué tan rápido? Depende de la concentración de la sosa. Pero pues el pH gástrico más o menos es de 4, si es muy ácido, y si puede disolver pues la carne, ¿no? Obviamente para que nosotros podamos digerir la carne no es de que entra y ya, necesitamos masticarla, tenemos Reducir. algunas enzimas y demás, no es exclusivamente del jugo gástrico. Entonces estos nuevos chicles no se absorben, salen por las heces mucho más adelante, ¿no? Bueno, ¿algo más que deseen agregar, doctor? Saludos a Yanni Martínez. También tenemos más saludos. Ara Marzan, excelente tema, saludos. Tenemos más saludos aquí, nos llega de Gio Martínez, muy interesante tema. Malú, excelente tema, muy interesante, saludos desde Papantla. A Yanni Martínez dice que le da miedo las endoscopías. Bueno, y por último, pues también la doctora tiene sus fans. Marisol Mises le dice que saludos, la mejor gastropediatra. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias. Ah, tu comadre. Mises. Saludos a otra Mises. Es pediatra también. Saludos. Bueno, saludos. Marcos. No, pues agradecido porque pues siempre este tipo de información es necesaria. Así como lo decía una persona que nos sigue, pero para saber qué hacer, en qué casos, ¿no? Y bueno, pues usted está en Vida Médica. En Minamédica, en la colonia Santa Clara, es Belisario Domínguez con Javier Mina. ¿Sus horarios? Me manejo por cita, pero generalmente son las tardes, a partir de las 4 de la tarde. Alejandro, ¿algo más? ¿Quieres agregar? No, agradecerte. Qué buena. Tenemos otra herramienta más de diagnóstico Muy buena. y terapéutica, ¿verdad? Para nuestros pequeños. Y bueno, pues el conocimiento de ello es necesario para cuando se requiera. Gracias. Adri, ¿algo que quieras agregar? ¿Está bien? Bueno, pues que no, yo sé que la endoscopía es un procedimiento que muchas veces da miedo y tal vez como padres da mucha inquietud, que sepan que pues sí tiene riesgos como cualquier procedimiento, pero pues el beneficio que podemos tener al tratar este paciente, pues tiende a ser mayor que el riesgo en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pues si hay una inquietud, siempre pues pueden preguntar sin problema y se les pueden, ahora sí que aclarar todas sus dudas. No todo dolor abdominal va a necesitar una endoscopía, digo, hay sus criterios, pero pues sí saber que es una herramienta que tenemos a la mano, al menos aquí en la zona o en donde vivan, pues tendrían que identificar quién pudiera hacer este procedimiento, pero pues que ahí estamos, ¿no? A la orden.
cuando se Pues requiere. muchísimas gracias, te agradecemos mucho el favor de tu atención, a quienes nos están viendo, a quienes nos van a ver y a quienes nos van a escuchar. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de Radio Mina, que nos siguen en varios estados. ¿Cuántos estados nos escuchan, doctor? Oaxaca, Tabasco, Chiapas y todo el sur del estado de Veracruz. Un abrazote para todos ustedes, que tengan un excelente sábado, nuestros radioescuchas, un excelente fin de semana. A usted le pedimos muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. La próxima semana va a estar con nosotros una endocrinóloga de adultos. Vamos a estar hablando de problemas hormonales. No se despeguen de nosotros, de nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, para despedirse. Darle las gracias a la doctora Adriana Salas Herrera. Y es un orgullo tener a la única gastropediatra de aquí de la región. Para mí es la única. Y es un placer tenerla en y gracias por su aportación, sobre todo los que tenemos niños en casa. De gran ayuda y de gran apoyo a este interesantísimo tema. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y buenos días para los radioescuchas. Corta más Ya rápido que tu aprendió. papá. Oye, Oye, ¿cómo te llamas, mi amor? Dina Lucía. Dina, estás mejor que tu papá. ¿Cuánto nos cobras tú por hacer esto en lugar de tu papá? ¿Eh? No le digas a tu papá, negocio con nosotros. Él te está escuchando. Y más, Descuento. y más si es codo y no te da dinero, aquí puedes ganarlo, mi amor. ¿Eh? No me gusta. Viene a fuerza, la pobre, la traen a la fuerza. También. ¿De qué es? ¿Dónde va? Ese micrófono, ese. No le hagas caso. Tú tienes que seguir tus instintos. A lo mejor lo que no te gusta es cómo te lo dices. a lo mejor. Los amigos míos, ya se van a manejar. Es enojón. ¿Hablé mal? No, ya no. Es enojón. Ya no quiso nada. Así era mi papá con el bochito. Préstamelo. Pues aprende. Yo aprendí viendo. Pues, sí, tú, cabrón. Así me tuvo como 3 años. Yo aprendí viendo. No querías Yo aprendí enseñarte. viendo. Yo aprendí viendo. No te querías soltar mucho. Hasta que se iba, lo agarraba yo solo. Aprendiste solo. Y haz de cuenta las primeras veces que no estaba mi papá, que el bocho se quedaba o que estaba. ¿Cómo hacía el bocho? De veces, Se y al apagaba. principio, ¡pum! Se iba para adelante. Ya agarraba, ponía neutral y lo empujaba por si no se me fuera a dar un putazo ahí donde estaba estacionado. Y otra vez, y ¡pum! Se iba. Y ya empezaba yo a soltarlo. Ya hasta algún momento en que me dijo, órale, pues vamos, súbete. Pero nunca le pegaste un golpe. No. Oye, qué suerte. No, yo agarraba lo de la empresa, de repente yo estaba chavo, 16 años, 17. Se dormía el ingeniero y yo era guardiero, a la hora que se dormía agarraba la llave y me iba. Y antes las camionetas eran acá las velocidades. Y Es dura esa. Solo siempre aprendí. Nadie me dijo. Pero sabe usted, Antes sí, ahorita sí, pues ya tengo un 8 o así. Luego el iPhone. Ahorita pues ya. Automática, ¿verdad? Ya, no se vaya. Si no puede esperar tantito con su invitado. ¿Tiene usted una hermana que es maestra? No, ya se Sí. bien. ¿No? Sí. No, pero no es hermana de quien tú dices. Vamos a ver qué Tiene un perfil parecido a Silly. No, pero no, lo digo por los zapatos. Ah, perfecto. ¿Ya no dan clase? Sí, dan clases, pero ya no era de Muy parecido. Sí.
muy parecido. A ver si tengo su número, doctor. Y ya le he derivado a algunas personas. ¿En el Chiapas? Yo no, el número. El número. Bueno, sí, perdón, tienes razón. ¿Cómo se llama? Adriana Sánchez. ¿Cómo ven a mi Cruz Azul? Ándale, ese, ¿de Claro, dónde sacaron ese? hermano. Griego, ¿no? ¿Dónde es el goleador? Sepa madre, qué bueno, amigo. Hablas en concepto con ese. Con ese. Ese. Ya me voy, porque voy a. ¿Ya se van? No lo voy a anotar. No, va a traer un Six por primera vez. Sí, yo voy a ir para el Chicks. ¿Van a ir a jugar mañana? Sí, güey, yo creo que sí. Voy a atrever a pedir eso. ¿Cómo estuvo el martes? Mucho mosco, ¿no? Sigue tranquilo. Se me fumigaron, llegaron 4 o 5 veces. La molesto con 4 veces. número, doctor. Oye, ¿van a ir al sábado? Yo no puedo. ¿No está? Yo no puedo. Cero, 30. No sé tu papá. Y ya dio de palabra, cabrón, de que se iba a jugar. Va a ser exclusivo nada para llamar. Todo, aquí en México, o en algún. Le podría dar el número a. Usted dígame, yo manejo esa forma. Si Nelson no quiere, nos van todos a mi email. Ok, así lo voy a Le habló hacer. Rolando para ver si iba a jugar. Ya yo les doy. Ya, pero ya depende de usted. Sí. Viene Cali también, pero yo no voy a poder, como estoy saturado de votos de ese día, güey, en la mañana. Ya, pero yo no pude cambiar. Traté de cambiar ya. Para otra temporada. Vacaciones es pretemporada. Bueno, ¿Pero qué es lo que...? van a jugar Agua de 5. las mujeres ya están. Las mujeres ya están. Agua de 5. Ya está el miedo, ya está el miedo. Ey, no mames. Puro, Ok, soy Sergio Ávila. Han echado águilas. Claro, Sergio Ávila, con B chica. Sergio Ávila. Claro, ya está mal. Ok. no lo repiten tan fácilmente, pues, ¿no? Pero ya están cada vez más, ¿no? Van diario, güey. Diario están yendo. ¿Cómo se ve que no tienen nada que hacer? Oye, Me viene a ver a las 7:30. Oye, ¿puedes comprar mis tesis? O sea, ya me encargo yo de él y ella se pasa el polvo. Para que vean lo que se siente, cabrón. oye, ¿y quién? Pero sí, que sí han marcado diferencia. ¿Han visto diferencia entre el Lencho y este? Ya. Han mejorado No, pero muchísimo. lo que les digo, a ver. Lencho, eso es lo básico. Ahorita ustedes tienen la opción de crecer y mejorar todo eso. Es el pero es que proyecto de Rolando. sí nos es claro, porque Rolando tiene más conocimiento, tiene más técnica, ¿sí? Pues, por el hecho se fue la carmada, pues sí, bueno. Pero ya ahorita ustedes tienen, pero es que ahora no le pego tampoco, ¿sí? Claro, primero la técnica. Pero es que le digo, está tomando técnica. la ventaja que tienen sobre nosotros es que ellas aprendieron Pues mira, pues, desde el inicio. Ya no. Correcto. Nosotros nosotros empezamos con estos pinches maletas, que cada quien se decía una cosa, el otro otra. No, definitivamente. Ya te vas a pegar y no le pegues así. En cambio, decir, ya no le pegues, ya déjale pasar. pero yo tengo que levantar de jodido. Ah, sí. Te están corrigiendo y después esto que ellos. Sí. A ver, ¿puedo levantar tus cosas, gente? Digo, venga, pues, no vayas a reclamar como el reclamaste al pueblo. Oye, para el conocimiento, ya no trabajas en el lujo. ¿Cómo?
Pues ya estuvo bronca, ¿no? Muchos problemas entre el personal. No, pues él se molestó con justa razón, llega el otro canijo y empieza a empujar las cosas, estamos grabando.